Muy buenas tardes para todos. Un placer de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, cómo no. Un placer de nuevo, pues, tener el gusto de interactuar con ustedes en esta ocasión vía virtual. Eh, es para nosotros en Azopen muy satisfactorio poder decir, pues, que contamos con asociados que tienen muchos conocimientos, mucha experticia en diferentes temáticas y que muchas veces pues no sabemos que las tienen. Entonces, muy importante ir poco a poco compartiendo estos conocimientos, estas temáticas, eh, porque digamos en nuestra vida diaria eh, son de gran utilidad. Comentábamos ahora anteriormente eh, con Darío y María Eugenia, que por ejemplo en el tema en este tema que vamos a tratar en la tarde de hoy, que ellos tan amablemente nos van a compartir estos temas, por ejemplo, de los avalúos, ¿no? Son temas de gran importancia e interés para todos los asociados, ¿no? Porque son temas que involucran, digamos, nuestro patrimonio y por lo mismo y tanto, pues son temas sensibles. Y uno en estas temáticas, pues necesita ante todo estar, tener confianza con las personas con las cuales están haciendo este tipo digamos, de investigaciones y de conocimientos sobre el patrimonio que uno tiene. Entonces, muchas gracias de antemano a Darío, a María Eugenia. Esta charla, como se comenta Elina anteriormente, está siendo grabada. La vamos a poner a disposición de todos ustedes en Azopa en YouTube para compartirla a pensionados de otras partes del país y personas que también pues, no tuvieron la oportunidad hoy de poder escucharla. Darío Castrillón, gran amigo de toda la vida. Realmente, pues, él es administrador de empresas agropecuarias, especialista en gestión ambiental, en proyectos energéticos, magíster en medio ambiente y desarrollo sostenible. Es evaluador con especialidades en avalúo urbano, rural, recursos naturales, suelos, servidumbres, activos operacionales, daños ambientales, daños emergentes, lucro cesante y empresas en marcha intangibles. Ahorita él nos explicará un poquito algo de esto porque es muy interesante. O sea, hay evalúos de diferente índole y dependiendo del evaluador debe tener experticia en cada tema en especial. Hay como 13 o 15 categorías de evaluadores. Él tiene 35 años de experiencia como evaluador en 13 categorías y 39 años en ISA. Muy bien. María Eugenia, por favor, apagar el micrófono, gracias. María Eugenia, María Eugenia Londoño es administradora de empresas, ¿no? Ella es especialista en seguros, asesoría inmobiliaria, evaluadora con especialidades también en urbanos, en rurales, en recursos naturales, activos e intangibles, en 5 categorías. Tiene 15 años de experiencia, también es pensionada. O sea que en temas de avalúos estamos pues muy bien soportados con Darío y con María Eugenia. Entonces, muchas gracias. Los invito a apagar las cámaras y los dejamos en compañía de Darío y María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un avalúo comercial transforma datos técnicos en historia de valor, convirtiendo metros cuadrados y ubicación en un hogar con historia o en una inversión garantizada. Muy buenas tardes a todos.
Agradecemos su presencia, la acogida a esta charla amistosa. Agradecemos a Sopen, a José Alberto, a Lina María, a José Ángel, por estar muy atentos para que todo esto nos salga muy bien. Y aquí me encuentro pues con María Eugenia Londoño, mi esposa. Y el tema que nos compete hoy lo denominamos avalúos comerciales. ¿Qué son y para qué sirven? Y la agenda que les proponemos hoy tiene que ver, contarles un poquito quiénes somos, cómo, digamos, desde dónde hacemos todos estos informes evaluatorios, quién puede llegar a ser un evaluador, también contarles cómo ustedes también se pueden convertir en evaluadores como profesionales, darles algunos conceptos básicos de los avalúos, así como algunos parámetros y criterios que se deben considerar para la elaboración de los informes evaluatorios, contarles un poco de qué legislación rige, alguna legislación. Es muy extensa, pero les vamos a contar de la legislación más relevante, que entiendan un poco qué es un registro abierto de evaluador y qué es una ERA. Ahorita les explicamos esos términos, esas siglas. También contarles qué categorías de avalúos se tienen en Colombia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Nos lleva 2 minutos para que ustedes nos cuenten exactamente qué valorarían en las imágenes que les vamos a mostrar. También contarles cómo se hace una cotización, cómo se elabora un informe evaluatorio, qué debemos cumplir y además qué herramientas se utilizan en la elaboración de los informes y algunos ejemplos, cómo se investiga el mercado evaluatorio, qué documentos se requieren y se consultan en las diferentes entidades. Y finalmente, pues todas las inquietudes, dudas, consultas que tengan, también las pueden poner al chat y las hacemos al final para darles respuesta en las que tengamos pues nosotros la respuesta. Contarle entonces quiénes somos. Somos pues un equipo de profesionales evaluadores, nos denominamos evaluadores independientes. Estamos formados pues para llegar a eso, para obtener un valor justo del patrimonio de los clientes que nos contratan. Y aquí hay un término bien importante, o dos términos, que es la ética y la conducta evaluatoria, que tenemos obligación de aplicar en cada avalúo que realizamos. No porque una persona sea amiga de nosotros o pertenezca a SOPEN, pues el informe va a ser diferente porque la conocemos, ¿cierto? Porque sea una amistad. Entonces, como punto de partida se aplican las metodologías evaluatorias que establece la legislación. Adicionalmente, somos miembros cofundadores de la Corporación Colegio Nacional de Evaluadores. Es el CNA. Tiene sede en Medellín y estamos allí asociados más o menos 100 evaluadores de Colombia, donde nos capacitamos, hacemos avalúos entre el colegio y los evaluadores. Ahorita les contamos un poco de eso. ¿Cómo está conformado entonces el equipo que elabora los informes evaluatorios? En este caso, un administrador de empresas agropecuarias que soy yo. Ya pues José nos contó un poco de la formación nuestra. Está María Eugenia, que es administradora de empresas, asesora inmobiliaria también, evaluadora. Y tenemos un grupo de profesionales que nos apoyan dependiendo de la especialidad que se requiera valorar. Contamos con un abogado evaluador, especialista en derecho urbano, que nos apoya bastante. Ingenieros agrónomos, forestales, civiles, arquitectos, contadores públicos, ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas. Y aquí hay uno muy importante,
que es especialista en fotogrametría, hace levantamientos y maneja drones. Hoy la valoración es una herramienta bastante utilizada en el desarrollo de los avalúos. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Londoño. Para poder ser un evaluador, necesariamente debe demostrar una formación profesional y adicional una certificación por competencias. Las formaciones por competencias iniciales y básicas para ser evaluador son las categorías de avalúos urbanos y rurales. ¿Con qué fin se requiere un avalúo? Para compra, venta, transacciones comerciales, garantías hipotecarias, informes financieros, estados de resultados, entre otros. Conceptos básicos que manejamos dentro de los avalúos está valor. Es la medida del poder de cambio de un bien expresada en unidades monetarias a una fecha específica. En final, ese es nuestro trabajo, obtener el valor de un predio, más el precio es por el valor que se hace la transacción, es lo que realmente se paga por el inmueble. Marisa. ¿Aló? El valor catastral o fiscal es el valor asignado por el Estado para fines de impuestos y administración pública. El avalúo comercial de un bien es el precio más probable por el cual éste se transaría en el mercado, donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas. Hay diferencias entre avalúo catastral y avalúo comercial. El objetivo de un avalúo catastral es para el cálculo del impuesto predial. Para un avalúo comercial es determinar el valor comercial en el mercado del inmueble. Los métodos son igualmente diferentes. Para el avalúo catastral se basa en parámetros fiscales y normativos, y en el avalúo comercial nosotros manejamos metodologías donde analizamos la oferta, la demanda y las condiciones del mercado. El valor de la propiedad en el avalúo catastral es una estimación estándar y técnica y no está acogida al mercado. Vale la pena aclarar que en este momento no es un valor comercial, el valor comercial no es igual al catastral, pero se viene manejando un concepto que son los avalúos multipropósito, donde se pretende llegar a que el avalúo catastral sea cercano al avalúo comercial. El valor de la propiedad en el avalúo comercial es la estimación que se refleja el valor del mercado real. Las entidades responsables de los avalúos catastrales es el IGAC, el Instituto de Agustín Codazzi y las autoridades locales en cada municipio. Y el avalúo comercial, los tasadores o evaluadores profesionales. El uso de un avalúo catastral es para los impuestos, planes de desarrollo urbano y para estadísticas. Y el avalúo comercial, como ya les hablábamos, para compra, venta, hipotecas, inversiones y financiamiento. La frecuencia de actualización del avalúo catastral es cada cierto tiempo. En teoría son cada 5 años, pero cada municipio maneja sus actualizaciones. Y el avalúo comercial según las condiciones del mercado. Pero vale la pena aclarar que un avalúo comercial tiene una vigencia de 1 año a partir de su expedición. Algunos parámetros y criterios pues, que utilizamos para elaborar los avalúos son los siguientes. El más importante es el objeto o encargo evaluatorio. ¿Para qué se requiere ese avalúo? Puede ser para una venta, para conocer el valor, porque hay un proceso de separación de bienes, porque hay un proceso de sucesión, hay un litigio. Entonces necesitamos saber cuál es ese objeto. Luego necesitamos unos documentos específicos de ese bien. Dentro de ellos tenemos el certificado de tradición o libertad. Y ese certificado es el primer documento que solicitamos, primero, porque allí requerimos verificar una serie de información de cada inmueble, y con ese es la base para cotizar. La copia de la escritura, la ficha catastral, los planos si se tienen, si hay licencia de construcción,
los recibos de servicios públicos. Toda esa información nos sirve a nosotros como evaluadores para verificar una serie de información que a veces es diferente en un documento o en otro. Verificamos los planes de ordenamiento territorial, que de acuerdo a la cantidad de habitantes se llama POT, en otros de menos habitantes se llama Plan Básico de Ordenamiento, y en otros con más pequeños cantidad de habitantes se llama Esquema de Ordenamiento. Entonces revisamos la reglamentación urbanística, los usos del suelo, la destinación económica del inmueble, hay destinaciones comerciales, hay residenciales, ahorita hay Airbnb, todo ese tipo de destinaciones la debemos conocer. Su localización geográfica, si todo esto se da por coordenadas, basado en sistemas de información geográfica. Ahorita Mariana les va a contar un poco sobre eso. En el caso de donde aplica el reglamento de propiedad horizontal, pues necesitamos saber las áreas privadas, los coeficientes de copropiedad, las áreas comunes. Es muy normal que la gente tenga un apartamento y dice, veas que yo tengo apartamento y tengo adicionalmente 40 metros de terraza y cree que la terraza vale lo mismo que el área interna. Necesitamos verificar los presupuestos y valores unitarios para las construcciones y allí nos ayudamos de ingenieros civiles, de arquitectos. Verificamos los procesos de enajenación y expropiación. Esto sí tiene que ver con los avalúos corporativos. ¿Qué es un avalúo corporativo? Un avalúo corporativo es donde interviene un equipo evaluador y una lonja que acompaña o da el aval a ese avalúo para ser presentado ante un juez, y el juez, una vez hace todo el análisis en el proceso o litigio, toma una decisión sobre el valor establecido. Revisamos también los aspectos físicos de los inmuebles, su área, su ubicación, topografía, formas, materiales, vetustez, que es la antigüedad, ¿cierto? No es lo mismo un apartamento que tenga 30 años al que tiene 5 años, así esté en la misma zona. Verificamos las clases de suelo, hay suelos urbanos, hay rurales, hay de expansión urbana, suelos suburbanos, de protección y recursos naturales. Esa categoría, que ahorita la vamos a ver, está tomando bastante fuerza en el desarrollo de los avalúos porque tienen que ver mucho con la protección del medio ambiente. Verificamos los tipos de construcciones en la zona, la estratificación, cómo está su dotación. Uno siempre dice, vea, si está cerca de la iglesia, si está cerca del centro comercial, una vía rápida, o hay gente que prefiere estar en una zona más retirada de la ciudad, donde haya menos ruido. Verificamos la funcionalidad del inmueble, ¿cierto? Muchas veces nos dicen, vea, es que yo tengo un apartamento, cuando usted lo va a verificar, lo han reformado y ya es una bodega, entonces ya no es funcional para lo que se construyó. Verificamos que los documentos sí estén en regla, las pendientes de los terrenos, como el bioclima. Estos son parámetros y criterios básicos, hay muchos más que se utilizan en el desarrollo de los avalúos. Para la elaboración de los avalúos, básicamente se manejan 4 métodos evaluatorios. El más utilizado es el de comparación a mercado, donde hacemos una investigación de inmuebles homogéneos al que vamos a elaborar, al que estamos analizando, y así obtenemos el valor mediante unas aplicaciones de metodologías. Capitalización de rentas o ingresos, se analiza los valores que se están rentando o procesos de los ingresos que están teniendo el predio. Los costos de reposición es establecer el valor comercial del bien a partir de estimar cuánto valdría en el momento construir ese mismo predio. Y el residual, que es determinar, basados en un terreno, esto lo utilizamos mucho con los constructores, partiendo del terreno, cuánto se puede construir de acuerdo con la norma. Bueno, también hay algunos métodos que se llaman indirectos, se llaman valoración multicriterio. Esto se utiliza más en economía ambiental y esto, como son los costos de viaje, precios hedónicos, pero digamos que estas metodologías no son aprobadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, nos sirven como base para desarrollar algunos avalúos especiales.
Estos métodos los tomamos de la resolución 620 del IGAC, que es la que nos da las pautas para la elaboración de los avalúos, donde nos tenemos que regir. Bueno, así como le estaba hablando de la resolución, hay una legislación aplicable, es muy amplia, pero hablamos de la más básica. Empezamos con la Constitución Nacional, después con la Ley 388 del 97, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 1673 del 2013. A partir del 2013 se formalizó la actividad como evaluador y primero era más fácil ser evaluador. Ahorita hay que cumplir con una preparación por competencias y poder certificar ante las entidades respectivas que usted puede ser es idóneo para hacer esa valoración. El decreto 556, que reglamenta la ley 1673, el decreto 1420 nos da los parámetros para la elaboración de avalúos y la resolución 620 son los procedimientos para la elaboración de los avalúos expedida por el IGAC. Bueno, entonces ya uno convertido en evaluador, la ley plantea lo siguiente: cada evaluador debe contar con un registro abierto de evaluador y cada mes nos dan un certificado por 30 días. Yo creo que es de las únicas profesiones en Colombia que tiene ese tipo de manejo. Entonces, en ese registro aparece si hubo comportamientos, digamos, antiéticos del evaluador o conductas inapropiadas, ¿cierto? Cada primero o 2 del mes nos llega el nuevo registro de los 30 días. ¿Esto qué es? Es un protocolo de acceso abierto a cualquier interesado y está a cargo de quién? De las entidades reconocidas de autorregulación de evaluadores, se llaman ERAS, que son las que registran, conservan y actualizan la información relativa pues al evaluador. Les hacemos una sugerencia. Cada que tengan un avalúo, aquí estamos nosotros. Pero si van a utilizar los servicios de cualquier otro evaluador, siempre verifiquen que tengan actualizado este certificado. Entonces, estas eras, digamos, están encargadas de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar y son las que están, digamos, administrando todo este proceso reglamentario. Esto es lo que ven ahí en pantalla, es un registro abierto a evaluador. Entonces, ahí aparecen las categorías a las cuales cada evaluador está inscrito. Ahí presentamos la primera y la última página. Aparece un PIN de validación, el que les dice María Eugenia que deben verificar, y aparece la fecha, la cual por ejemplo era del mes de marzo. Entonces dice que por 30 días, y lo debemos incluir como un anexo en el informe evaluatorio. Las ERAS, lo que les mencionaba anteriormente, es una entidad reconocida de autorregulación. Hay dos en Colombia, una se denomina ANA y otra ARAP, y registran o gestionan el registro abierto de evaluador. Supervisan, disciplinan y garantizan la idoneidad y las buenas prácticas de los evaluadores. Digamos que ellos vigilan que los evaluadores de Colombia cumplamos con la legislación. Entonces, aquí vemos las 13 categorías de las que un poco les hablaba José al comienzo. Son 13. Esto puede cambiar dentro de poco. Están revisando en el IGAC. Pero las principales son, digamos, los inmuebles urbanos, y ahí incluye casas, apartamentos, locales, terrenos, bodegas, todo lo que esté en la zona urbana, los rurales, las fincas, construcciones, edificios, establos, galpones, cultivos, suelos de expansión. Hay uno que se denomina recursos naturales y suelos de protección, también se denominan avalúos ambientales, y son todos los bienes ambientales, entran las minas, los yacimientos, la estructura ecológica principal, bosques, quebradas, ríos, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Luego las obras de infraestructura, edificaciones de conservación, inmuebles especiales. Ahí entran, por ejemplo, centros comerciales, hoteles, hospitales, hasta moteles, maquinaria
fija, equipo y maquinaria móvil, equipos especiales, obras de arte. Hay gente muy especializada, curadores de arte y todo, que son evaluadores. También se valoran los semovientes o animales, hatos ganaderos, todo esto, activos operacionales y establecimientos de comercio. Hay unos que se llaman intangibles, que son las marcas, las patentes, los goodwill de las empresas, secretos empresariales, derechos de autor, los nombres comerciales. Y por último, hay una categoría muy especial que se llama intangibles especiales. Allí están los daños emergentes por una obra, los lucros cesantes, se da mucho en proyectos de infraestructura, daños morales, servidumbres, que lo manejamos mucho en ISA por el tema de las líneas, los derechos herenciales, y hay otra cantidad de cálculos compensatorios y todo esto. Entonces son 13 categorías. En este caso, María Eugenia tiene 5 categorías, yo tengo las 13, pero digamos, uno tiene más especialidad. Yo soy especialista pues ambiental, entonces trabajo mucho el tema de recursos naturales, urbanos, rurales. Un avalúo puede incluir varias categorías a la vez. Por decir algo, usted puede tener un avalúo rural y tener recursos naturales y tener semovientes, tener maquinaria, tener intangibles. Y si hay un daño, puede haber intangibles especiales. Entonces no quiere decir que un avalúo solo implique una sola categoría. Bueno, entonces les hablábamos un poco del ejercicio, entonces aquí pueden responder, simplemente nos dicen, ahí tienen abran los micrófonos por favor, y nosotros les vamos a preguntar y nos responden lo que ustedes consideren. Bueno, en la fotografía izquierda, ¿sí nos escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Bueno, en la fotografía de la izquierda, la que tiene el cursor María Eugenia, ¿qué consideran ustedes que podemos valorar? ¿Quién quiere responder? David Darío. Lina, ¿sí nos escucharon? Sí, claro. Bueno, ¿quién nos responde? Va Gabriel, pero ahí como que veo que estaban muy quietos. ¿Me escuchas? Sí, claro, dele. Sí. No, pues veo que sería el terreno. Creo que es como Sí. una casa finca muy bonita. ¿Ustedes qué El valoramos terreno, ahí? la propiedad y los vehículos. ¿Será que los vehículos entran en el negocio? Habría que preguntar. Bueno, Puede entonces, ser. usted dice que podemos valorar el terreno, ¿cierto? Claro, indudablemente el terreno y la propiedad sería La lo que propiedad. yo le jugaría. Y preguntaría si los vehículos los incluyen. Los vehículos también se pueden valorar, ¿cierto? Claro. Son diferentes. ¿Qué más se puede valorar ahí? Ahí atrás hay algo muy importante. El bosque. El Pero bosque. cuando hablo del terreno, estamos hablando de todo lo que significa esa propiedad, pues, desde el punto de vista de Sí, uso, sí, de todo lo que ello implica, ¿no? claro. El sector, eso, todos los criterios que ustedes ya han mencionado. Claro, cuando se dice terreno, podemos encontrar, por ejemplo, un bosque, entonces hay que hacer un inventario forestal. Y ahí también se valora lo que incluye en el terreno. En la foto de la derecha, en la parte superior, ¿qué podemos valorar ahí? Hay un micrófono abierto, no sé, Todo está abierto. o un ruido que no deja. ¿Qué podemos valorar ahí en esa imagen? Yo pienso que se puede valorar la ¿Aló? quebrada, el bosque, el beneficio que pueda traer toda esa agua. Masa forestal. Sí, sí. ¿Qué más? Grava. ¿El qué? Grabo. Grava. Si tuviera una Material, explotación, está hablando digamos, de un material, si piedra. tuviéramos una explotación de un material de río, sí lo podríamos valorar. Pero como está la foto ahí, se puede valorar el servicio ambiental que presta la quebrada y el bosque. Recurso hídrico, Sí, el recurso hídrico, eso. caudal para poner una hidroeléctrica. También, sí, claro. ¿Cuánto caudal puede llegar a la hidroeléctrica? Y se valora.
Es un recurso natural, el agua y el bosque. Sobre la izquierda, en la parte baja, Espera un momento. Para la valoración de este predio, vale una aclaración. Si esta fuente hídrica hiciera parte de una finca, se valora distinto y esto sería una ronda hídrica. Y el valor del terreno lateral sería diferente en unos 30 metros aproximados, dependiendo de la amplitud del río. claro, es una ronda hídrica que tienen las fuentes hídricas, tienen un retiro de 30 metros para quebradas y caños y 100 metros para ríos. Entonces hay que valorarlo diferente. En la foto izquierda, en la parte baja, ¿qué podemos valorar? Los daños causados. Se llama daño ambiental, pero atrás hay un remanente de un bosque, entonces también hay que valorarlo, ¿cierto? Claro, sí, Y se puede valorar el terreno, ahí hay varios aspectos. En la derecha, ¿qué podemos valorar? En la de abajo. es que no entiendo muy bien la foto, ¿qué quiere decir? Bueno, es una mina. Es una mina. Es una mina a cielo abierto. Una mina a cielo abierto que debe ser también de mucho daño ambiental, pero habrá que ver el criterio para evaluar. También. Pero también el mineral remanente que haya. Bueno, muy normal que nos contraten para valorar minas. En este momento terminamos de hacer una valoración en un proyecto en Amagá, es la doble calzada que va por el suroeste, y encontramos una mina de arena que fue afectada pues a la propietaria. Esto fue por parte de la ANI y tuvimos que valorar varias veces el terreno porque la comunidad, digamos, solicitó que se hicieran unos retornos allí. Entonces la mina se acabó, entonces se pierde el título minero, hay un daño ambiental, se pierde el terreno y se pierde la empresa. Son cuatro factores por los cuales se acaba la empresa y eso debe ser valorado. Vamos en este, a ver, a la izquierda, en la parte de arriba, ¿qué podemos valorar? Los removientes. Los removientes. ¿Qué más? El terreno, ¿cómo se llama? Pues, La los topografía. potreros. ¿La qué? Los potreros. Topografía. Los potreros. ¿Qué más hay ahí? Atrás hay un morro que se puede valorar también. Claro, ¿hay unos corrales o no? Sí, eso los También potreros. entran en la valoración. Entonces, mire que ahí vamos sumando. Eso no es solo valóreme la finca, sino que le puede decir, no, inclúyame los animales y todas las construcciones. En la foto de la derecha, ¿qué podemos ver? La bodega. La Mercancía. bodega es uno. Y ¿Qué más? los Maquinaria. racks con los La contenidos. Maquinaria, estantería, Sí, el inventario. Ave María. Todo eso se valora. Los Sobre la equipos. izquierda abajo, ¿qué valoramos? Las zonas unidad verdes, residencial. las estructuras. Bueno, esas zonas verdes se llaman zonas comunes. Cuando hay reglamento de propiedad horizontal, esas zonas comunes son de todos. Entonces se valoran diferente a lo que es valorar un apartamento. Y sobre la derecha, ¿qué valoramos? ¿Y qué es? La estructura y el contenido. Pero hay algo muy importante, Ah, la marca. la marca. La empresa. La empresa, eso. Entonces la marca se valora aparte a las construcciones y a los contenidos. Es básicamente como para saber exactamente qué valoramos. Mariana nos va a contar un poco qué documentos necesitamos para todo esto. Bueno, inicialmente cuando hacemos la cotización, el documento base para poder hacerla es el certificado de tradición y libertad, que debe ser de una expedición reciente. ¿Por qué el certificado de tradición? Porque en este documento se tiene actualizado todas las transacciones y movimientos que se han realizado respecto al predio. Y por lo general debería llevar las áreas registradas. En caso de no tenerla, tenemos que buscar documentos alternos donde podamos revisar esta información. Vale la pena aclarar que cuando se hace un avalúo, se hacen con áreas legalizadas. Entonces, si por ejemplo
es que yo tengo un apartamento, como explicaba ahorita Darío, tengo un apartamento y tiene una terraza, pero vamos a mirar el certificado y dice que tiene un apartamento con una terraza de uso común. Esa terraza no le pertenece al apartamento, lo beneficia, más no se valora porque no hace parte del apartamento. Cuando se tiene un inmueble sometido a propiedad horizontal, el área para trabajar el avalúo son áreas privadas, no áreas construidas. Las áreas construidas se consideran en el momento en que el predio no ha sido sometido a propiedad horizontal. Muchas veces encontramos que la gente dice, es que esa propiedad es mía, pero resulta que vamos a ver y la escritura nunca fue registrada. Nosotros no hacemos estudios de títulos, eso no nos corresponde porque ninguno de los dos somos abogados. Pero sí podemos darle una miradita al certificado y ahí determinamos que hay muchos inconvenientes que se pueden presentar respecto al predio. La ficha catastral nos da unos soportes de áreas, sobre todo cuando son rurales, porque registran unas áreas básicas y nos puede dar como las pautas para nosotros trabajar. La escritura, como les explicaba, es el documento que genera la certificación de propiedad, pero recuerden, como les acabo de mencionar en el certificado de tradición, necesariamente tiene que estar registrada para que sea real la propiedad. Bueno, hay una cosa importante y es que muchas veces nos dicen, vean, necesito que nos haga un avalúo de la finca y cuando miramos tienen una promesa de compraventa. Ese no es un documento que demuestre pues la titularidad, entonces por tal razón no se puede elaborar el avalúo. O muchas veces aparece lo que se denomina en derecho el tema de proindiviso. Proindiviso es que yo soy dueño de un porcentaje del lote de mayor extensión. O sea que muchos somos dueños del territorio completo. Ese tipo de avalúos, digamos que son especiales, pero tienen una dificultad jurídica para poderse elaborar debido a eso, a que yo soy dueño de todo el terreno. Si embargan al propietario X, me están embargando a mí también. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de predios, digamos que son complejos y, mejor dicho, la legislación dice que no se deben valorar. Cuando se tiene una solicitud de un avalúo de un proindiviso, hay que hacer el avalúo del predio completo. Por ejemplo, tenemos una experiencia de los habitantes cerca al aeropuerto José María Córdoba, que están revisando la posibilidad de la ampliación de la pista del aeropuerto. Hay un predio que tiene 100 proindivisos, pero nosotros no podemos hacerle el avalúo a cada pedacito. Pues no podemos, sí, aparte, hay que hacer el avalúo de todo el terreno donde están los 100 y dependiendo de las condiciones de la condición particular del predio que nos están pidiendo el proindiviso, se daría el valor, pero necesariamente hay que hacer el avalúo del predio completo. Los informes de avalúo están regidos por la norma técnica sectorial 01 para urbanos y 02 rurales, donde debe completar unos parámetros de información. Inicialmente, la identificación del cliente, el objeto y alcance del encargo evaluatorio, la información, el equipo evaluador, la fecha del avalúo. Vale la pena informarles que nosotros debemos necesariamente visitar el predio y tomar un registro fotográfico. El sustento jurídico, empezamos de lo macro a lo micro, entonces hablamos del municipio, este es un ejemplo de una avalúo que hicimos, qué áreas tiene, el terreno, las construcciones, el municipio, la vereda, entonces ya particular de cada predio, entonces me adelanté. Del predio, ya sí, el terreno, por ejemplo, tenía una ronda hídrica, las construcciones, los árboles que tenía unos árboles frutales, la metodología y al final
la hojita que más busca el cliente cuando uno le entrega el valor del avalúo. Los avalúos van soportados con un registro fotográfico. Nosotros siempre le colocamos la fecha de la visita, la hora, las coordenadas, cómo se llama el predio y dónde está ubicado. Eso nos da mucho soporte para poder informar dónde fue que realizamos el avalúo. Aquí, por ejemplo, tenemos las fachadas, condiciones por fuera del predio, y nosotros nos soportamos en herramientas, Del sistema de información. sistemas de información geográfica, básicamente QGIS y ArcGIS. Y en este primer predio, en esta primera imagen, fue tomada de Google Earth con una ortofoto que nos suministró el topógrafo. Entonces la superponemos y ya conocemos con una vista satelital el predio. Aquí ya con QGIS podemos identificar el predio con unas capas y sabemos dónde está el predio, identificamos, aquí por ejemplo ese es el predio que estábamos valorando. Y estos son por ejemplo linderos o cómo es el entorno del predio. Y aquí esto es una información ya urbana y también nos saca las capas donde podemos ver qué predios están allí. Es como una manera pues de información. Mire que casi todos los predios rurales, por decir algo, son muy grandes, mientras que mire los urbanos como son de pequeños, y esto está sometido por el plan de ordenamiento territorial o el plan que en su momento se necesite. Nosotros elaboramos los avalúos con unos comparables y aplicamos unos factores. Cuando les hablaba en un principio de la metodología de mercado, conseguimos unos inmuebles homogéneos para analizar el predio. Recuerden que todos los predios son diferentes, entonces nosotros tenemos que averiguar cada uno de los predios que tenemos, cómo están constituidos y dónde están. Inclusive pueden haber inmuebles dentro del mismo edificio y tener diferentes valores, por decir algo. Si uno tiene un edificio de 5 pisos y no tiene ascensor, la afectación del último piso por altura, por tener que subir esos pisos caminando, es mayor que la del primer piso, que solamente llega a su nivel. Más, si estos mismos 5 pisos tuviesen ascensor, está mejor valorado el del 5.º piso porque va a tener la vista y su posibilidad de movilidad al 5.º piso. Entonces, nosotros analizamos estudios de mercado, en muchas ocasiones sabemos el valor de la negociación, nos la confirman, otras veces es el valor que se está ofertando, entonces revisamos y homologamos por superficie o área construida para este caso, por el factor de negociación, el factor de edad, ya nos da un factor general y con esto obtenemos el valor del metro cuadrado si ese comparable fuera nuestro objetivo. Bueno, una vez que ya hacemos ese estudio de mercado, pues permanentemente estamos investigando sobre el mercado de inmuebles, verificamos las ventas mensuales, cómo son esos factores de negociación, cómo va cambiando según el estrato. Verificamos los rangos de áreas, cómo se están moviendo los proyectos nuevos, las zonas de inmuebles usados, las áreas promedios. Toda esta información la tenemos que estar verificando y consultando cómo se comporta el mercado en el país, en las diferentes regiones. ¿Qué está diciendo la prensa diariamente? ¿Cómo se maneja el tema de la vivienda? ¿Qué cambios hay a nivel de legislación? ¿Cómo está manejando el Ministerio de la Vivienda este tema de créditos? ¿Cómo se mueve? ¿Qué zonas se mueven más que otras? Todo esto tenemos que estar ahí en la jugada. Igualmente lo que hablaba María Eugenia, la localización de las ofertas. Este es un ejemplo de un inmueble que está con el lindero rojo. Entonces, miren las ofertas a los lados. Estas ofertas las consultamos y eso nos permite hacer el estudio de mercado. Esta se llama localización de las ofertas de venta. Entonces, esto aparece en el informe para que el cliente sepa qué ofertas se consultaron. Igualmente, consultamos gacetas oficiales,
manuales, documentos que saca el IGAC permanentemente. Hay una revista muy importante que se llama Construdata, los que sean ingenieros civiles la deben conocer. Allí tomamos la información trimestral que sale y nos dan los datos soportados del tema constructivo. Aquí hay un libro bien importante de un autor que se llama Jerónimo Aznar y tiene todos los métodos y las aplicaciones del tema de valoración. Es bien importante, es muy consultado a nivel de los evaluadores. Este tipo de fichas, por ejemplo, esta es una de la ANI que consultamos para los proyectos de infraestructura. Cuando hay vías o cuando hay algún tipo de proyecto especial que maneje la Agencia Nacional de Infraestructura, entonces tenemos que conocer estas fichas para nosotros manejar la misma información y poder dar un dato acertado de acuerdo a la metodología. Un poco de cómo se hacen los cálculos estadísticos, aquí María Eugenia nos cuenta. Luego de nosotros hacer la comparación por factores, obtenemos los predios, obtenemos los valores por metro cuadrado para el caso en mención y hacemos el análisis de la medida de tendencia central, donde aplicamos la media, la desviación, todos los cálculos estadísticos y manejamos por resolución del IGAC que el coeficiente de variación, que podrán mirar aquí, queda 6.12, no debe superar el 7.5 por regulación. Adicional a esto, una vez tenemos la desviación estándar, el coeficiente de variación, nosotros hemos consultado las fichas del plan de ordenamiento territorial. El ejemplo que está allí es una ficha del plan de ordenamiento de Medellín, todavía funciona el acuerdo 48-2014, ahorita está en un ajuste, se está presentando un ajuste del POT, y estas fichas, mire, muestran el inmueble, el que está en el recuadro azulito, muestran el entorno, las vías, hay una serie de información importante allí, las áreas del lote. Muchas veces el cliente nos dice, es que yo tengo ya como 500 metros, cuando vamos a mirar, aparecen son 287, ¿cierto? Dice, no, es que yo tengo más área. Y entonces hay que consultar todo y todo tiene que estar soportado. De igual forma consultamos los acuerdos municipales, estos son de los consejos son los que aprueban los acuerdos para el tema de ordenamiento, saben dónde se ubican los suelos de expansión, las viviendas nuevas, los talleres, todo lo que corresponde a la parte recreativa de los municipios. Entonces, digamos que este ordenamiento ha permitido un poco, todavía nos falta mucho en Colombia, pues, pero por lo menos ya tenemos esa herramienta que es el POT. Aquí la tabla de valores, ¿cómo se presenta? Ese es el valor, este es el cuadro definitivo, el que nos congrega para poder entregarle al cliente. En esta tenemos que determinar cada una de los ítems que aplican para el predio. Como se podrán dar cuenta en este avalúo, hay dos matrículas inmobiliarias, son dos pedazos de terreno independientes con su respectiva matrícula. Si el cliente en su momento quiere vender aparte, lo puede hacer y tiene sus parámetros. En el primer predio valoramos el terreno, como les contaba, la ronda hídrica, el espacio de la servidumbre, la casa de habitación y el invernadero, porque estas dos condiciones de casa, habitación e invernadero tienen condiciones constructivas diferentes. Y en el segundo lote están los árboles de aguacate. Como hay dos clasificaciones, aguacate Hass y el Coney Red, entonces a este predio se le hace la valoración de estos árboles independientemente para obtener un valor total. Tenemos el de cada predio independiente y el definitivo. Como les decíamos desde un principio, este es un valor por el cual la persona, el cliente, se puede basar para la negociación, para llegar a un precio. No todos los valores van a ser, muchos clientes nos dicen, lo que ustedes nos digan en el avalúo, por eso cerramos el negocio. Otro es, no, démelo y yo con eso tengo una pauta. Pido más para bajar un poquito o dependiendo de la negociación que me le están pagando de contado, puedo bajar y puedo estar dentro de un rango donde me puedo mover y que no esté perdiendo. Bueno, algo importante cuando se obtiene el valor
y se da el ejemplo, es que son 3 personas los dueños. Hablamos un poco, y el inmueble vale 1.823 millones. Entonces ya cada uno dice, a ver, nos toca de a 600 millones, por decir algo, en una negociación. Pero puede que la negociación tenga esta característica, y es que le vamos a pagar de contado. Entonces, como dice María Eugenia, este es el punto de referencia para ellos pedir o 2.000 millones o 1.800 si realmente buscan que el inmueble se venda de manera rápida o de manera oportuna, en el sentido de que le van a entregar la plata de contado. Y esas son las negociaciones que se dan. Ahí aparece el tema del precio. Este es el valor del inmueble visto en la fecha que estuvimos allá. Es como una fotografía al día de la visita y bajo la metodología que aplicamos. Puede que este inmueble se negocie en 2.000 millones o puede que se negocie en 1.600 y está dentro del rango, digamos, de la valoración, pero depende mucho del proceso de negociación. Como explicaba Darío, el valor del avalúo es la foto al momento de la visita, al momento de hacer el informe. Muchas personas nos dicen, vea, lo que pasa es que por aquí va a pasar la autopista no sé qué, o van a montar un centro comercial. Nosotros no podemos valorar esa posibilidad de la construcción de una futura. Lo que tenemos que valorar es al momento. Cuando ya esté la vía, cuando ya esté el centro comercial, se hace una nueva valoración. Inclusive, como les explicábamos, el avalúo tiene una vigencia de 1 año, pero puede que en 6 meses hagan la construcción de un mall o de ¿cómo se llama primavera? Un centro de eventos. Eso modifica las condiciones del predio. Habría que hacer un nuevo avalúo. Ahora, los avalúos no se actualizan, porque es que cuando hay que actualizar, entre comillas, un avalúo, hay que hacerlo completo, porque hay que hacer todo el estudio completo. Entonces, no es, venga, actualícemelo. ¿Cómo lo actualizo? Haciendo el análisis completo. Un poco ahí les queda como parte de la bibliografía que utilizamos en algunos avalúos, porque tienen muy buena información desde la academia, son autores que trabajan muy bien el tema de valoración inmobiliaria, el tema de la protección ambiental, los conceptos, las teorías, las formas diferentes como se aplica el mercado. Entonces ahí les queda como la bibliografía. Finalmente, contarles un poco cómo llega una evaluadora al cielo. Bien puedan leerlo. Esto para decirles que así lleguemos al cielo, hay que revisar los comparables de la zona para saber dónde llegamos. ¿Dónde vamos? Estamos con libreta. El infierno. Al infierno es más complicado llegar, pero por ahora les dejamos esta del cielo y sí, muchos aspectos de los que les informamos, pues los tenemos que conocer, verificar. No es que me llamen por teléfono, vea, soy de Asopen, le mando las fotos y mañana me entrega el informe. No, el evaluador debe ir allá. Muchas veces requerimos ir 2, 3 personas allá, hasta 2 veces hay que ir al sitio, dependiendo de muchas cosas, pero digamos que lo que permite que se haga un buen trabajo profesional es tener toda la información que se requiere para poder llegar al valor de mercado. Les vamos a hacer unos apuntes adicionales. Recuerden que les explicaba que a futuro los inmuebles van a estar, los avalúos catastrales van a estar muy similares a los avalúos comerciales. Y ahora la escrituración de cada predio cuando se vende se debe hacer por el avalúo comercial. Esto se está incurriendo muchas veces en ganancia ocasional debido a que las personas no han venido actualizando cada año en su declaración el valor del predio. Entonces, siempre lo van declarando por avalúo catastral, avalúo catastral. Llega el momento de la firma de la venta y
la negociación, la escrituración se hace por avalúo comercial, se incurre en la ganancia ocasional. Les sugerimos estar actualizando esos valores cada año en lo que la ley le permite, y háblense con sus contadores, de manera que cuando llegue el momento ustedes no incurran en esa ganancia ocasional. Otro punto que nos faltó explicarles es que los avalúos corporativos necesariamente llevan una tarifa adicional por asistencia a las audiencias, porque en muchas ocasiones, la mayoría, cuando hay un avalúo corporativo, nos toca asistir a las audiencias para poder soportar el valor que se le dio. Y el tema final que también se me había escapado es que muchas veces uno tiene un predio y ese predio le da una destinación diferente al aprobado. Entonces, por decir algo, tengo una casa con un garaje y es residencial, pero resulta que yo monto allí un taller, por decir un ejemplo, pero no lo podemos valorar como taller, lo tenemos que valorar como garaje. Solamente cuando se actualiza el uso para ese predio en especial, sí lo podemos valorar como lo tengan estén dando en el momento el uso. Eso pasa mucho en los corredores, por ejemplo, de proyectos tipo metro, que van quedando en la zona y se van volviendo comerciales, pero la gente tiene el local comercial, pero no lo tiene calificado en el municipio como un inmueble comercial, pero sí considera que debe ser comercial. Al valorarlo hay que considerar pues todo lo que los documentos poseen.